No hay problema. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente complacido por acá de invitarlos a estos conversatorios en torno a esta gran comunidad de inspirados en los datos. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que hace rato teníamos que haber traído por acá, sino que pues sus múltiples ocupaciones no dejaban que pudiéramos tener la oportunidad de tenerlo acá. Hoy nuestro invitado es Milton Acero, hace parte de la comunidad. Es ingeniero de datos con maestría en ingeniería administrativa y tiene más de 15 años de experiencia en sector privado. Ahí trabajamos juntos mucho tiempo, construimos muchas cosas locas, revolucionarias en su momento en la organización para la cual laboro en este momento. 5 años en el sector público. Pues Milton se destaca por ser un profesional muy apasionado por la solución efectiva de problemas. Además, implementa estrategias que optimizan procesos, mejoran toma de decisiones y tiene una combinación interesante entre esas habilidades técnicas, matemáticas y analíticas que lo han permitido abordar esos problemas complejos de los que nos viene a hablar. Y esa es la charla de hoy, Milton. Bienvenido, buenas tardes. Hace rato debíamos estar por acá, pero bueno, se dio el día. Hoy es. Claro que sí, bueno, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Cordial saludo a todos los presentes. Hoy vamos a estar hablando sobre soluciones efectivas para problemas empresariales complejos. Eh, ¿Qué traemos? Digamos, ¿puedo presentar pantalla? Dale. Vamos a ver acá, Sí, listo, entonces sería pantalla 2. Me indican, porfa, si pueden ver mi pantalla. Sí, ya estamos ahí. Estamos aquí listo. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de soluciones efectivas para problemas empresariales complejos, ¿cierto? Entonces, en esta charla, me gustaría que sea muy interactiva, que ustedes levanten la mano. Luis Enrique está muy pendiente de las preguntas que se vayan haciendo o también por el chat. También las podemos hacer las preguntas y les vamos dando respuestas. Si quieren, me pueden interrumpir durante el desarrollo de la charla o si prefieren al final, como ustedes prefieran, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre problemas empresariales, la parte de la definición. Luego vamos a revisar cómo priorizar los problemas, es decir, de manera estratégica a nivel gerencial, cómo seleccionar a qué tipo de problemas abordar, ¿cierto? Y cuáles son esas técnicas que se utilizan para abordar los problemas o para priorizar los problemas. Y finalmente vamos a ver un paso a paso de cómo, digamos, una buena práctica para afrontar los problemas que nosotros tenemos a nivel empresarial, en el entorno empresarial. Entonces, así como lo comentó el ingeniero Luis, tengo más de 20 años de experiencia en la industria, 15 años en el sector privado y 5 años en el sector público. Entonces, digamos que he conocido a lo largo de este tiempo diferentes problemas y diferentes formas para resolverlos. Y entonces, bueno, vamos a estar conversando hoy sobre todo esto. Creo que es un tema que tiene una amplitud suficiente porque todos estamos en el día a día afrontando problemas, resolviendo temas, resolviendo cosas. Y bueno, esto es lo que les traemos el día de hoy. Vamos entonces a hablar de la definición del problema. Hay digamos, unas características importantes para la definición del problema que primero el tema de la magnitud es que para cada problema evaluar el alcance y el impacto que éste tiene para nuestra empresa o para nuestra organización. Segundo, la complejidad que tiene identificar, digamos, qué factores o qué otras partes de la compañía se pueden afectar en lo que nosotros estemos realizando. Y tercero, dentro del contexto, identificar cuáles son las limitaciones existentes. Entonces, esta es la definición del problema, cuáles son las tres características que nosotros vamos a revisar y con base en esto vamos a entrar a una etapa de priorización de problemas. Es decir,
tenemos varios problemas a nivel estratégico, a nivel gerencial, y queremos identificar cuál de estos problemas nosotros deberíamos atacar. Para esto, tenemos claro que priorizar problemas en una empresa es crucial para optimizar el uso de los recursos. Se trata de identificar los problemas más importantes para alcanzar los objetivos de la organización. Pero entonces ahí viene el tema. ¿Qué significa importante? Porque de pronto la persona que es la dueña del problema y nosotros estamos entrando a apoyarlo, dirá, para mí este es el más importante. Pero entonces, bueno, objetivamente, ¿cuáles son el conjunto de problemas más importantes para poder priorizarlos? ¿Cierto? Entonces, aquí hay unas metodologías que vamos a revisar, son 6 metodologías en total. Eh, Primero, ¿cierto? Vamos a empezar por esta metodología de matriz de impacto y urgencia, pero antes de entrar a la metodología vamos a definir qué es un impacto y qué es una urgencia. Entonces, dentro de los impactos, ¿cierto? Vamos a tener impactos de diferentes tipos. Estos son los 3 impactos que digamos que más tienen relevancia hoy día. Primero, el impacto financiero. Es importante identificar los costos directos e indirectos, evaluar pérdidas potenciales de ingresos y clientes, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos un conjunto de clientes, los clientes se pueden perder si nosotros hacemos, eh, digamos, si no abordamos un problema específico, esos clientes se pueden perder y también la posibilidad de no seguir facturando. A nivel operacional, debemos medir el efecto en la productividad y en la eficiencia. Debemos analizar los retrasos en los procesos y en la entrega de los productos. Y a nivel reputacional, debemos identificar cuáles son los daños potenciales a la imagen de la marca y considerar la percepción de clientes y socios comerciales. Entonces, hay que tener esos 3 impactos, tenerlos en cuenta para poder medir, identificar y cuantificar cuál es el impacto de cada uno de los problemas que nosotros estemos identificando. Y como segundo punto tenemos una evaluación de la urgencia de los problemas. Entonces los problemas se pueden definir en críticos, importantes y moderados. Los críticos requieren atención inmediata. Pueden causar daños irreparables y si no se atienden rápidamente. Los importantes requieren atención inmediata. Pueden causar daños irreparables si no se atienden también rápidamente. Y los moderados pueden esperar, pero no deben ignorarse porque impactan la eficiencia operativa a largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos impacto y tenemos urgencia. Entonces, si cruzamos, si hacemos una matriz teniendo en cuenta estos 2 factores, vamos a tener un concepto que se conoce como el análisis de impacto-urgencia o la matriz de impacto-urgencia. Entonces, la matriz de impacto-urgencia al lado izquierdo, ¿cierto? Tiene el impacto, aquí se clasifica entre bajo y alto, pero podría también clasificarse como bajo, medio, alto. Y la urgencia también bajo y alto y nos divide, digamos, esto nos lo divide en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, que es el de la esquina superior izquierda, nosotros identificamos la ganancia rápida. Son los que tienen impacto alto y tienen una urgencia baja. Pero son actividades que pueden generar una ganancia rápida y que deben ser atendidos de primera. Entonces, lo que está en el cuadrante en verde es lo que nosotros debemos ver como una oportunidad, ¿cierto? El cuadrante amarillo como una ganancia rápida, el cuadrante naranja como una menor ganancia y el cuarto cuadrante como definitivamente la posibilidad de descartarlo. Entonces, tenemos un conjunto de proyectos o de problemas y con base en esta matriz de impacto urgencia nosotros lo vamos a definir. Es importante identificar que no es solo, ¿cierto?, el impacto que nosotros lo veamos, sino que debemos reunirnos con el área financiera, el área operativa, identificar a nivel de marca qué posibilidad tenemos de perder la reputación para poder construir una matriz que refleje la realidad. Y en el tema de urgencia, bueno, identificar los tipos de problemas entre crítico, importante y moderado. Esto también en conjunto con, tanto con la operación, con las personas que estén involucradas en esto. Entonces, tenemos esta matriz que va a ser eh, nuestro primer mecanismo para priorizar nuestros problemas a nivel de empresa. Hay otras metodologías como la metodología Moscú, que por sus siglas tiene también 4 cuadrantes. El primer que sería el MOST, en el que se definen cuáles son los problemas críticos que se deben resolver sin falta. Show,
son los problemas importantes que se recomienda resolver. Code, cuáles son los problemas que se pueden resolver si hay tiempo y esfuerzo. Y want se refiere a los problemas que no se van a resolver en el momento. Miren que tiene algo de parecido con esta matriz, ¿cierto? Pero son dos metodologías independientes. Como tercera metodología tenemos el análisis de Pareto, ¿cierto? En el análisis de Pareto lo que vamos a hacer es que vamos a recopilar la lista de todos los problemas, vamos a evaluar el impacto de cada problema en función de su frecuencia o su severidad y vamos a priorizar los problemas que generen el 80% del impacto para no, digamos, para evitar o para poder optimizar mejor nuestros esfuerzos. Esa sería nuestra tercera metodología. También tenemos un análisis de costo-beneficio en el que vamos a revisar a nivel de costos cuáles son los recursos financieros que vamos a utilizar, cuál es el tiempo que nos va a consumir cada proyecto, cuál es el esfuerzo que nosotros debemos realizar y cuál es el riesgo y cuál es el costo de asumir o de no asumir ese proyecto, ¿cierto? Y en cuanto a beneficios, vamos a revisar cómo aumenta la eficiencia. Vamos a revisar también qué nos da una mejor experiencia del cliente, cómo podemos reducir los riesgos y cómo podemos aumentar la productividad. Entonces, en cuanto a análisis de costo-beneficio. Metodología del árbol de decisión es, bueno, primero se identifica el problema, se definen unas opciones y en la medida que nosotros estamos en cada opción o en cada rama del árbol, en cada nodo esa rama se va dividiendo en hojas y va generando unas nuevas opciones. Entonces, nosotros a través de esta metodología podemos encontrar cuál es la mejor opción para poder, eh, digamos, resolver un problema específico, que sería la combinación de diferentes estrategias. Esta sería otra metodología y tenemos la metodología Kano. Esta metodología nos permite trabajar por ciclos. Es importante en el tema de metodologías ágiles en donde nosotros no vamos a construirlo todo, sino que vamos a empezar a construir en escala. Entonces podríamos definir cada problema, ¿cierto? Hacer, digamos, subproblemas o tres subproblemas con base en el problema principal. En el problema básico vamos a revisar cuáles son las características fundamentales o las que se esperan. En el problema de rendimiento, características que aumentan la satisfacción del cliente al mejorarlas. Y en la tercera escala son características que generan una gran satisfacción, pero que finalmente el cliente no lo, o el consumidor no las tiene ni siquiera contemplado. O sea, no está dentro de lo que él espera. Entonces, digamos que podría ser en esa escala, dependiendo del tiempo que nosotros tengamos, los recursos que tengamos, podríamos ir trabajando inicialmente con los problemas básicos, luego con los problemas de rendimiento y finalmente con los problemas atractivos en ese orden. Esa es la metodología Kano. Y bueno, aquí hablamos de las metodologías. Si quieren, hacemos una pausa. Milton, acá tengo ¿Tienen una alguna? pregunta. Ok. De las tres que has mencionado, la Cano es la más nueva en cuanto a lo que me están apreciando por acá. ¿Podrías detallar un poquito más como qué caso de uso tiene y cuál sería la mejor forma de usarla? Ok, perfecto, claro que sí. Bueno, hay, digamos, solicitudes explícitas que hacen los usuarios o que hacen las áreas funcionales con respecto al desarrollo de un producto que podría ser un producto de tecnología. Eh, digamos que las metodologías actuales de desarrollo de proyectos no contemplan desde el principio desarrollar el proyecto completo, sino que digamos que el proyecto se puede ir desarrollando por fases. Y esto, digamos, genera o da la posibilidad de dar unas entregas tempranas o unos beneficios, ¿cierto? Antes de que se termine todo el proyecto completo. Entonces, lo que nos indica esta metodología es divide en tres subgrupos el problema o en tres subproblemas el problema grande y enfóquese realmente, inicialmente, en lo que es básico y es, digamos, en las características que no son negociables, pues lo que finalmente el cliente espera
¿cierto? Y que va más con la parte de funcionalidad más que con la parte, posiblemente con la parte gráfica o con la parte de experiencia de usuario. Puede ser que funcione, pero que no sea tan atractivo, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos desarrollar, por ejemplo, un aplicativo, ¿cierto? Muy rápido que nos calcule, por ejemplo, la asignación de carga en un vehículo, cómo hacer la asignación, cómo hacer esa, ese orden de cuál producto colocar primero en el vehículo y que no sea de pronto una aplicación que sea tan, digamos, tan desarrollada, digamos que sea incluso que podría ser en una hoja de cálculo inicialmente, resolvemos el problema básico y vamos trabajando luego ya en los otros dos problemas, que es el problema de rendimiento y el problema atractivo. El problema se va a resolver completamente, pero vamos a darle una solución a nuestro cliente de manera rápida. Esto es lo que busca esta metodología. Y muy seguramente algunos de ustedes están familiarizados digamos, en este tipo de metodologías que permiten ir evolucionando en la medida que se va iterando con el usuario y con la solución. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta por acá. No, listo. ¿No? Podemos seguir, Milton. Podemos seguir. Perfecto, listo. Entonces vamos acá. Solución de problemas. Bueno, ya vimos las metodologías, tenemos, digamos, tenemos un paraguas de problemas, conjunto de problemas, ya identificamos bajo qué metodología nosotros seguir para poder primero teorizar y ya luego vamos a, digamos que ya tenemos el problema número uno, ya identificamos que finalmente este es el problema por el que debemos iniciar, entonces vamos a buscar un paso a paso, un mecanismo para poder solucionar ese problema, ¿cierto? Entonces, primero que todo, hay un concepto que es el tema de recopilación de información. Nosotros no debemos suponer nada, o no podemos llegar con supuestos o con paradigmas, sino que debemos abrirnos a conocer cuáles son las fuentes de información interna, cuáles son los datos históricos y cuáles son los reportes internos que cuenta el área funcional o la empresa para poder construir, digamos, las consideraciones que nosotros, o digamos sí, las consideraciones que se van a tener en cuenta en el problema para poder resolverlo. Podemos hacer también investigaciones externas que consisten en estudiar el mercado, revisar la posibilidad de hacer benchmarking o si hay benchmarking publicados en algunas investigaciones que puede ser de tesis de maestría o algunas empresas que hayan desarrollado y hayan publicado. Podríamos revisar también qué hay en el mercado, qué se está haciendo, sería un segundo punto. Y un tercer punto súper importante es recopilar las perspectivas de los stakeholders claves, no de todos, pero sí de los claves, a través de entrevistas. Estas entrevistas es, yo converso, identifico cuáles son las preguntas claves antes de reunirme con la persona, ¿cierto? Identifico exactamente hacia dónde voy, hacia dónde quiero, hacia dónde quiero ir con esta persona que digamos que tiene un conocimiento específico relacionado con la actividad que está realizando de manera diaria. Entonces, nosotros lo entrevistábamos, le preguntamos, bueno, con base en la actividad, cuál es la información que usted recibe, cómo la procesa y finalmente cómo se la entrega a la otra área o qué hace o cuáles son los indicadores clave que usted revisa o cuál es el tipo de información que usted diligencia en el formulario en el caso que usted diligencia alguna información, ¿cierto? Entonces, a través de esta entrevista nosotros empezamos a indagar cuáles son esos conceptos o cuáles son esas actividades claves que hace esa persona interesada en nuestro proceso que está relacionado con el problema. Entonces, hablando de los stakeholders, yo preparé acá una diapositiva en donde coloqué, digamos, coloqué todos los stakeholders, que son los proveedores, los acreedores, pueden ser los bancos, los clientes, el sindicato en el caso que la empresa tenga un sindicato, los medios de comunicación, los colaboradores, que son también los empleados, la comunidad, ¿cierto? Que se puede beneficiar de este
este producto, los directores y el gobierno. Estos son los stakeholders. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué recomendación tenemos acá? Entrevistarnos con los stakeholders claves. Esa es la recomendación del tercer paso. Dijimos recopilación de información, fuentes internas, ¿cierto? A través de datos históricos y reportes, investigación externa a través de benchmarking, entrevistas con los stakeholders. Entonces, a partir de eso, estamos solamente tomando información. Ahí no estamos concluyendo nada, sino simplemente tomando la información relacionada con el problema que vamos a resolver. Listo, entonces en este paso vamos a analizar cuáles son los factores claves. Milton, Vamos a acá, detectar, acá tengo, ya que hablaste de stakeholder, hay una pregunta pertinente al caso y ok, es ¿cómo o quién define la unidad de negocio a resolver o por la que se debe iniciar? muy bueno, digamos que el tema de la definición, eso, digamos, va en conjunto con el área de proyectos, que es la área que se va a encargar o la que va a administrar el proyecto, la gerencia, y todo debe ir en concordancia con los valores o con los principios estratégicos. Es decir, que tenga contemplado la empresa en el momento X. Es decir, hoy día la empresa puede estar enfocada en aumentar más clientes o podría estar enfocada en, en desarrollar nuevas líneas de negocio o podría estar enfocada en aumentar el ticket promedio o podría estar enfocada en aumentar la rentabilidad. Entonces, con base en el enfoque que tenga la empresa, con base en la gerencia, la alta gerencia y con base en el área de proyectos y con base en las metodologías que les comenté, se establece cuál es esa prioridad de los proyectos que se van a desarrollar. Correcto. Y te conecto con la siguiente pregunta entonces. De acuerdo a la Ok. experiencia y lo que nos puede sugerir, ¿cuál es la metodología que tenga la adopción más rápida de las que nos has presentado? Bueno, bueno, la metodología más rápida para poder generar eh, entregas tempranas es la metodología Kano, en el que digamos, el problema va a ser evolutivo, pero ya digamos, en el desarrollo de la selección de los problemas, de los problemas que se especifiquen. Pero bueno, una de las metodologías que a mí me parece clave es esta metodología de impacto urgencia, ¿cierto? Digamos, primero, tomar la metodología de impacto urgencia para poder clasificar en estos cuatro cuadrantes, que pueden ser nueve si se toma de un alto, medio y bajo. Esto es como el primer paso y luego, ya que se tienen los proyectos que se van a desarrollar, que en algunos casos se podría tomar el primer cuadrante que corresponde al tema de oportunidades, irnos con la metodología Kano para, digamos, dividir el problema en tres subproblemas. Listo. Adelante, Milton. Gracias. Dale, con gusto. Entonces, bueno, hablábamos de la recopilación de la información, que esta etapa es súper importante. A veces queremos resolver el problema conectándonos a la base de datos y sin haber consultado, sin haber hecho esa identificación de los stakeholders y cuáles son las condiciones que tienen los stakeholders en el problema específico. Entonces es súper importante el tema de entrevista, el tema de la investigación, los benchmarking, que eso ya está publicado, hay que simplemente buscarlo, identificación de las fuentes internas y ya luego, bueno, viene un conjunto de etapas que vamos a estar revisando acá. La segunda etapa vamos a revisar o vamos a detectar cuáles son las variables críticas que afectan el problema, ¿cierto? Como primer punto, vamos a medir el impacto de cada factor, ¿cierto? De cada variable que se identificó digamos, en esta etapa. Y tercero, es importante mapear las condiciones con las diferentes áreas. Entonces, bueno, primero dijimos, conseguimos la información, luego identificamos cuáles son estos factores claves, cuáles son los KPIs que impactan, y ya luego vamos, con base en un conjunto de soluciones posibles, vamos a identificar o vamos a hacer una evaluación de las soluciones. ¿Por qué? Porque cada problema, eh, por lo general, tiene más de una solución. Entonces es importante no quedarnos con la primera solución,
que nosotros identifiquemos, sino tener la posibilidad de ir revisando, ¿cierto? Varias opciones, una metodología para poder cuantitativamente comparar cuál es la mejor solución, es darle, digamos, un peso, o, sí, un peso, un porcentaje a cada criterio. En este caso, en este ejemplo, estamos tomando 3 criterios para evaluar la solución. Mire, tomamos una lista de problemas inicialmente, luego pasamos a identificar un problema específico y ya luego empezamos a evaluar soluciones. Entonces, para evaluar un problema específico tenemos varias soluciones y vamos a utilizar varios criterios. En este caso estamos utilizando 3 criterios, que es factibilidad, impacto y costo, que tiene para este ejemplo un porcentaje de 30, 40 y 30. Y nosotros le estamos dando una calificación de 1 a 10 con base en cada solución. Entonces, una solución, por ejemplo, podríamos utilizar una metodología por ejemplo, en series de tiempo, con series de tiempo podríamos pronosticar la demanda estacional de un producto específico. O podríamos hacerlo con otra metodología de pronóstico. Entonces, una metodología de la solución A, una metodología sería la solución B, y cada una va a tener una factibilidad, un impacto, un costo. Por ejemplo, nosotros podríamos también tomar un promedio simple entre de los últimos 6 meses, o podríamos revisar un tema de estacionalidad y podríamos identificar, digamos, tres tipos de soluciones y medir según cada criterio del 1 al 10, cuantitativamente podríamos darle un valor o una calificación a cada criterio, factibilidad, impacto y costo, y él nos va a dar un promedio. Para este ejemplo específico, la solución A nos da 7.8 y la solución B nos da 7.7. Entonces nos iríamos por la solución A, ¿cierto? Entonces, esta es una forma para evaluar soluciones. Podríamos utilizar más criterios, sí, dependiendo de lo que, digamos, lo que usted considere. Este es un ejemplo tomando 3 criterios en particular: factibilidad, impacto y costo, pero podrían ser más o podrían ser menos. Bueno, entonces ya tenemos, digamos, evaluado, ya tenemos seleccionado cuál es la solución que vamos a tomar. En este caso va a ser la solución A. Vamos a identificar, vamos a realizar un plan de acción. Para este plan de acción vamos a definir cuáles son las metas claras y medibles. Esto es también súper importante. Si no sabemos para dónde vamos, cualquier camino no sirve. Entonces, si nosotros identificamos cuáles son las metas claras del problema que vamos a desarrollar, debemos eso definirlo en un objetivo que esté escrito. Este objetivo se podría trabajar con la metodología SMART, en donde nos dice que debemos tener una medición específica, debemos tener un tiempo, debemos tener un contexto para poder establecer un objetivo. Vamos a asignar unos recursos. Estos recursos pueden ser personal, puede ser presupuesto o herramientas que se necesiten para poder ejecutar el plan. Y vamos a establecer un cronograma definiendo plazos explícitos, plazos fijos y unos hitos claves, ¿cierto? Unos hitos que digamos, que nos digan en qué momento se va a hacer o en qué momento vamos a tener una parte fundamental de ese conjunto del problema que estamos resolviendo. Este sería esto en cuanto a el plan de acción detallado. Bueno, entonces ya establecimos el plan, objetivos, recursos, cronograma. Ahora nos vamos al tema de comunicación efectiva. Entonces, para comunicación efectiva nos interesa presentar la información de manera concisa y comprensible. Nos interesa también utilizar los gráficos y los diagramas para ilustrar los conceptos, y estos gráficos y diagramas tienen que corresponder a las mejores prácticas de visualización. Ahorita yo les preparé una diapositiva de las mejores prácticas de visualización y de algunos catálogos para que ustedes vean el tema de las gráficas. Les voy a recomendar también 4 libros, porque este tema también a mí me parece importante. El tema de la narrativa consiste en construir un relato convincente alrededor de la solución. Incluso de esto se ha ido hablando, que es el storytelling, que es un concepto en el que digamos, ahora mismo nos estamos preocupando por cómo vamos a empezar a transmitir
ya la solución, no solo la visualización, sino el mensaje que nosotros vamos a dar a través de lo que nosotros vamos a transmitir. Entonces, en cuanto a visualización, les puedo recomendar estos 4 libros de los autores que son Colin Ware y Stephen Few, que son, digamos, los expertos en tema de visualización. Aquí les coloqué unos catálogos de visualización de información, que es DataToBiz, DataBiz Catalog y DataBiz Project. ¿Qué es importante? Bueno, porque a veces uno ve, bueno, se resuelve el problema, se encuentra la solución y ya después utilizan un gráfico de círculo, un gráfico de pie, un gráfico de torta, como para mostrar la solución. Entonces se pierde toda esa elegancia o sea, todo ese proceso importante que se hizo al principio, se pierde por no transmitir la información de manera correcta. Entonces, hay unas buenas prácticas de cuáles son los gráficos que se pueden eh, asociar a cada tipo de solución que se va a presentar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno a veces asiste a charlas en donde hacen análisis de datos con nube de palabras, ¿cierto? O utilizan gráficos de torta e incluyen 20 categorías o 20 clases de una variable en un gráfico de torta, que también eso, digamos, pierde, pierde la esencia de la información que se quiere transmitir, a pesar que el problema se resolvió. Resolviste el problema, pero ya después, como dice un amigo, se quemó el pan en la puerta del horno. O sea, ya lo sacaste y se te quemó afuera. Entonces, es importante también que nosotros podamos transmitir las ideas, y por eso es muy valioso este tema de visualización y narrativa. Bueno, y en cuanto a el tema de la implementación de la estrategia, aquí hablamos de 3 fases. La primera fase es la prueba piloto. Aquí en este ejemplo de la prueba piloto lo estamos haciendo en este caso con la metodología de A/B testing, haciendo 2 grupos, digamos, un grupo de control y un grupo en donde se le va a aplicar una metodología para poder revisar si el indicador mejora o no, ¿cierto? Pero digamos a un grupo reducido, no a toda la población. Esa es nuestra fase piloto. Luego hay un despliegue gradual. Ahí está la imagen donde la persona empieza alzando poco peso y ya luego pasa de 5 kilos, pasa a 100 kilos. Entonces también, así también va a ser ese despliegue gradual del desarrollo. Nosotros podríamos implementarlo, podríamos hacer la implementación en el caso de que sea algo que sea para toda la empresa, podríamos hacerlo por áreas, empezar por un área específica y ya luego ir aumentando hasta tener una integración total, ¿cierto? En donde vamos a incorporar la solución en las operaciones diarias. Esa sería la forma de la implementación de la estrategia. Miren que hemos hablado desde priorizar los problemas, cómo resolverlos, cómo implementarlos. Y finalmente, la última etapa, que yo creo que para terminar, porque mire, terminamos en el tiempo justo. En la tercera etapa vamos a monitorear y ajustar, digamos, los resultados con base en lo que nosotros estemos observando. Entonces, para eso, vamos a identificar unos indicadores de rendimiento, unas revisiones periódicas que nos permitan evaluar la eficacia y proponer mejoras. Y además, vamos a iterar y a optimizar basado en retroalimentación que nos dé el mismo sistema, que nos dé o las áreas funcionales como tal. Bueno, entonces, esto es lo que traemos para compartir, que hace, digamos, que ha sido construido con base en la experiencia y con base en la revisión de artículos y de libros a lo largo del tiempo. Espero que pueda ser aplicado, ¿cierto? Que ya teniendo estos conceptos ustedes digan, ah, bueno, listo, tomemos esta metodología, hagamos este tema de priorización. Nosotros en la empresa lo hacemos de esta forma, pero podríamos hacerlo de esta otra. Y creo que podemos pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Sí, Milton, por acá teníamos una en cuanto a la importancia del storytelling Ok, dentro del proceso de sustentación de la idea de la solución. ok, perfecto. Adelante.
No era esa. ¿Qué importancia tiene el storytelling en la... Sí, el storytelling, bueno, storytelling, hay personas que incluso se han dedicado a desarrollar este tipo de habilidades de storytelling porque digamos que en el tema de los datos, en la medida que ha ido pasando el tiempo, los roles se han ido, han sido más específicos. Entonces hay roles que se han ido creando a lo largo del tiempo. Antes, digamos, hace 30 años, una persona hacía todo, hacía desde la programación, luego hacía el tema, hacía todo el conjunto, pero ya hay unos perfiles que se han ido creando. Hay un perfil que se encarga del tema de la comunicación, de la información. Entonces va adquiriendo unas habilidades para poder contar historias con los datos. Incluso hay algunos autores, hay libros, ¿cierto? En el que ustedes pueden profundizar en cuanto a storytelling. Pero esto crea relevancia, ¿por qué? Porque digamos que el tiempo de la persona que va a consumir la información es un tiempo limitado y hay que tener una estrategia para poder transmitir esos datos y que no se queden simplemente en que lo entienda el matemático, el estadístico, el de sistema, sino que pueda esa información pueda servir para poder tomar decisión. Que eso es lo más importante. Si no hay toma de decisiones en la información, digamos que se perdió todo el trabajo que se hizo. Perfecto. Hay otra pregunta acá, Jonathan nos dice que si nos das algunas recomendaciones del mundo del storytelling que aplique en sus presentaciones. Y seguimos con una pregunta de César después. Perfecto. Storytelling aplican, digamos, muchas de las industrias. Hay, por ejemplo, en el sector público, en el caso de la Aeronáutica Civil de Colombia, tiene un área de comunicaciones eh, que se encarga, o sea, digamos, tiene un área completa, una dirección de comunicaciones en donde está el fotógrafo, el que diseña, el community manager, y digamos que esa área recibe la información y la transmite a la dirección general, en este caso el director general de la Aeronáutica Civil de Colombia, para que él a su vez pueda, con esa interpretación de la información, pueda, digamos, dar una rueda de prensa de un tema específico que se esté dando al interior de la compañía o al interior de la entidad, que en este caso, en el ejemplo es el ejemplo de la Aeronáutica Civil de Colombia. O sea, que haría esto más en la combinación de arte más ciencia. Este sí sería el propio arte más ciencia para ser Sí, efectivo. sí, esto es, el storytelling es, imagínenselo así, cuando está Steve Jobs explicando, y llega él y entonces dice, imagínense que yo tengo en mi bolsillo algo una herramienta en la cual yo puedo visualizar información y hacer esto, y él se lo saca del bolsillo, pero en ese momento fue algo revolucionario y eso genera un impacto. Entonces, toda esa comunicación, ese tema, eso corresponde al storytelling y detrás tiene todo un fundamento empresarial y demás. Correcto. César, adelante. Gracias por el tema y gracias, Lucho. Es que preferí explicarla en viva voz porque en texto se me va a ir un poquito largo el tema. En la experiencia y en la vida real, ¿qué tan flexible o cuál es la metodología más flexible en esa resolución de problemas cuando los problemas me cambian dinámicamente? O sea, a todos nos ha pasado que arrancamos a hacer el levantamiento de información de los stakeholders, empezamos a hacer el levantamiento de información con el dueño de la compañía, pero cuando uno empieza a bajar, bajar la información al jefe de logística, su problema era el control y el manejo de inventarios y nos creamos toda una solución, pero cuando ya llegamos al señor del almacén, resulta que el problema no era ese, sino que el problema del inventario era fraude, era que estaban sacándose las cosas en los bolsillos. Ahí cambió mi problema y toda la solución que había planteado pues se derrumba y tengo que como que sacar el borrador y volver a empezar a tratar de plantear soluciones. ¿Cuál metodología o qué tan flexible debemos ser en ese ir bajando y a medida que vamos bajando en el problema raíz, como que las bifurcaciones van cambiando el problema en sí?
Sí, bueno, hoy en día las la metodología ágil, digamos, un conjunto de técnicas que nos permite hacer ciclos de trabajos cortos. Entonces, al hacer ciclos de trabajos cortos, nos permite cambiar el camino inicial, nos lo permite cambiar rápidamente que poder ejecutar todo el proyecto. Entonces, digamos que dentro de las metodologías ágiles hay, bueno, está la metodología Scrum, la metodología Kanban, la metodología Lean, la metodología. Entonces, bueno, dependiendo de la característica de cada metodología, uno podría adaptarse rápidamente al cambio que se está dando y poder, digamos, poder recomponer el curso que tiene el proyecto que se identificó. En algunas veces incluso hay que apagar todo y hacerlo de nuevo porque es que el problema no era ese que se estaba resolviendo. Pero si nosotros tenemos ciclos cortos, podemos identificar si realmente el problema se resolvió o no se resolvió rápidamente para poder tomar acciones y poder revisar qué se va a hacer. Correcto. Bueno, Milton, yo creo que vamos cumpliendo el horario ahí, nos fuimos precisos con la hora. Yo te agradezco enormemente, chévere nuevamente trabajar juntos. Siempre hacemos cosas interesantes. Mira, un tema fuera de los datos, pero que aplica totalmente aquí en la comunidad cuando a veces nos enredamos en tanto lío y no saber por dónde empezar. Entonces, a veces necesito uno de estos empujones no, estas pausas para, bueno, cómo vamos a arrancar este cuento. Y yo creo que con la metodología que nos diste ya uno tiene un bagaje donde ir a consultar. Milton nos dijo esto para ver, aplico esto y puedo echar para adelante el proyecto. Gracias y bueno, chévere contar contigo aquí en la comunidad. Bueno, gracias a ti, gracias por la invitación, gracias a todos, al equipo organizador, a Roque y a todos los participantes que hicieron las preguntas. Estamos a la orden en lo que se les ofrezca, no solo en este espacio, sino posterior también. Cualquier cosa, bueno, se organiza con Luis Enrique. De pronto, si necesitan ampliar algún tema posteriormente, lo podemos hacer con el mayor de los gustos. Un abrazo para todos. Bueno, Milton, muchas gracias. Gracias a todos. La grabación pronto la tendremos. Milton nos compartirá la información y la presentación. Feliz tarde. Salgan a pedir dulces. Acompañen a los niños en su día. Chao. Chao. Chao, gracias. Gracias, buenas tardes.